El informe latinoamericano 2013 tiene dos temas o dos partes bien distinguibles, digamos. Una primera parte que pone el foco en cómo han ido evolucionando en el tiempo las desigualdades al interior de los países de América Latina en distintas dimensiones del desarrollo, en salud, en educación, en las posibilidades de las familias de generar ingresos y superar la situación de pobreza, en dinamismo económico, en equidad de género. En esa parte del informe hay un resultado bien notorio, que es que las brechas o las desigualdades al interior de los países parecen estar disminuyendo. No en todas las dimensiones ni en todos los países, esto siempre tiene matices, digamos, pero en términos generales uno ve, sobre todo en los temas que son más directamente vinculados con la política pública, en salud, en educación, por ejemplo, que nuestros países parecen estar siendo un poco menos desiguales de los que eran hace algunos años, digamos. Y por lo tanto que las personas que viven en territorios que el informe llama territorios rezagados, o sea que presentan peores indicadores, han ido avanzando en términos de que esos territorios están en una menor situación de rezago relativo respecto de los territorios más aventajados o más prósperos en estas mismas dimensiones de desarrollo. En cada una de las dimensiones que trabaja el informe miramos algunos indicadores específicos. El detalle de los indicadores está en el informe, pero que son fundamentalmente indicadores de cobertura y algunos indicadores menos, pero de resultados también. Entonces, por ejemplo, en materia de salud miramos la disposición de médicos por número de habitantes, que eso es cobertura, en el fondo posibilidades de acceso a salud, pero también resultados. Por lo tanto, por ejemplo, cuánto disminuye o no la mortalidad infantil. O sea, porque una cosa es tener acceso a un centro de atención de salud, a médicos, especialistas, etcétera, y otra es que esa mayor cobertura efectivamente sea de calidad suficiente como para que se traduzcan mejores resultados. Lo mismo con educación, lo mismo con seguridad ciudadana. Bueno, ese es el fondo, el gran aporte que busca hacer este informe respecto de otros informes que trabajan temas de pobreza y desigualdad, es mirar precisamente cómo se comportan estos fenómenos, fundamentalmente la desigualdad, entre territorios de los países. Porque lo que decimos nosotros es, los grandes promedios nacionales esconden muchas diferencias internas de los países. Chile, por ejemplo, es un país que en teoría le va muy bien en América Latina, y que tiene buenos promedios nacionales, no sé, el país entró a la OECD hace pocos años, México también es parte de la OECD, y sin embargo si uno mira al interior de Chile o al interior del México y descompones por regiones, por municipios, por departamentos, por provincias, bueno, ves que hay algunas de esas provincias, departamentos, donde se vive como en Suiza y otras donde se vive como países africanos de peores indicadores sociales de prácticamente el mundo. Entonces tienes distancias gigantescas al interior de los países, que son una causa importante de desigualdad, que es en el fondo el territorio no entendido como el espacio geográfico, digamos, solamente, sino que como una construcción social, institucional, que tiene que ver con estructuras instaladas ahí de larga data, con procesos de política pública, con el tipo de actores que viven en esos lugares, etcétera, pero que dan una determinada configuración social, espacial, territorial, que hace que no dé lo mismo finalmente donde vives, donde naces, a efectos de las posibilidades que vas a tener tú como persona o tu familia de desarrollarse y tener la calidad de vida equivalente a la que podrías tener en otro lugar del país. Aquí el informe lo que hace básicamente es plantear una interpretación en el fondo de un fenómeno que es bastante poco estudiado, que es la forma como confluyen las posibilidades de acceso a empleo de calidad con este tema de las desigualdades territoriales. Sobre qué causa el empleo, o sea, cómo se generan empleos de buena calidad, cómo se caracteriza un empleo de calidad, etcétera, hay cómo funciona el mercado del trabajo, etcétera, más que suficiente investigación y no es ese el foco del informe. Pero de lo que no hay suficiente análisis es de cómo las mismas desigualdades que veíamos en temas como salud, en educación, en seguridad ciudadana, se repiten también en términos de las posibilidades que tienen las personas de acceder a un buen empleo. Entonces vemos que determinados territorios tienden a ser generadores de empleos de buena calidad, mientras que en otros se concentran empleos precarios o informales o de mucho peor calidad. Y ahí la interpretación, o sea, la hipótesis un poco que plantea el informe y que busca demostrar con casos empíricos, es que en la forma como confluyen tres conjuntos de factores es donde se juega esta posibilidad de generar empleos de mayor calidad o no a nivel territorial. Y estos tres factores son la estructura productiva de los territorios, las políticas públicas
que ahí se implementan, que en general son las mismas en todo el país, pero cómo en el fondo el territorio se apropia de esas políticas, y el diálogo social, sindicalización, diálogo tripartito, etcétera. Entonces vemos con casos concretos, 2 de ellos en Perú, 2 en Nicaragua y 2 en Brasil, de territorios además que todos han logrado buenos resultados en términos de porcentaje importante de su población empleada con empleos de buena calidad, pero que tienen estructuras productivas distintas, porque si no uno podría decir, bueno, toda la explicación es el tipo de trabajo que se genera, digamos. Entonces, con estructuras productivas muy distintas, pero que sin embargo tienen buenos resultados. ¿Cómo confluyen ahí estas 3 dinámicas, digamos? ¿Qué tipo de políticas públicas hay? ¿Qué rol juegan o no los sindicatos, las cooperativas? ¿Logran o no negociar de distintas formas? ¿Qué regula el Estado y qué no? ¿Qué tipo de leyes de exención genera? Y cómo los privados se articulan para, en el fondo, generar, en función de estas políticas públicas y con estos actores sociales o sindicales, determinados espacios que terminan produciendo empleos de mejor calidad que en otros territorios que uno podría decir son equivalentes en términos de actividad económica, por ejemplo, y donde esto no ocurre. Cuando hablamos de empleo de calidad, hablamos de empleos con un nivel de salario adecuado, sobre el salario mínimo sin duda, y ojalá mejor que eso, con reglas del juego claro, por lo tanto contrato al trabajo, formalización, con acceso cierto y financiado a seguridad social, previsión, salud, y con posibilidades de hacer una carrera laboral, o sea, capacitación, ascenso, no exclusivamente un puesto de trabajo sin ninguna proyección al futuro, digamos. Por ejemplo, el caso de ICA acá en Perú, que luego ve mucha debilidad institucional en términos de, o sea, es un proceso muy poco consolidado en términos institucionales. Entonces, a la menor crisis económica, fin de demanda de algunos productos de agroexportación que ahí se generan, hasta ahí nomás llega en el fondo el éxito de hoy del modelo, a no ser que logre institucionalizarse y por lo tanto hacerse más sostenible algunos de los procesos de micronegociaciones y otros que se han ido generando ahí y que explican el empleo de buena calidad. El caso de Hilo y Moquegua es distinto porque es un modelo de negociación mucho más tradicional, digamos, en términos de la típica lógica tripartita, Estado, empresarios, trabajadores, con un nivel de sindicalización no fuerte, porque en Perú en ninguna parte la sindicalización es fuerte, digamos, pero mucho más fuerte que el promedio país. Y por lo tanto es una estructura mucho más estable en términos institucionales que el proceso de ICA. Lo que no quiere decir que también no esté eventualmente exenta de riesgo, pero parece tener un grado de estabilidad un poco mayor.